Hoy conocemos la catedral más pequeña de Castilla y León, la de Zamora, conocida por ser la ciudad del románico, pero también por ser una de las Semanas Santas más importantes de toda España. Y sí, es que piedra sobre piedra también tiene que ver mucho con la semana más importante de Castilla y León. Desde hace casi 100 años, el Cristo de las Injurias sale cada miércoles santo por esta puerta. Aquí, en esta plaza hoy vacía, le esperan los hermanos de la Cofradía del Silencio para realizar junto a la Catedral del Salvador uno de los actos más íntimos de la Semana Santa zamorana. El miércoles santo a las 8:30 de la tarde se congregan en esta plaza más de 2000 hermanos. Con su hábito, con su caperuz, con su vela encendida, todos mirando hacia la catedral. Se escucha el chelo, se queda la plaza totalmente muerta, totalmente en silencio. Luego viene una plegaria, una oración, hecha cada año por una persona distinta, delante del Cristo. Se jura al unísono silencio y a partir de ahí no se escucha absolutamente nada más que los clarines, los tambores, los cascos de los caballos que van delante. Juráis guardar silencio durante el recorrido de esta santa procesión. Los hermanos van abandonando poco a poco la plaza, el Cristo sale detrás y la plaza vuelve a quedar absolutamente desierta. Es uno de los momentos especiales de la Semana Santa de Zamora. No voy a decir yo que sea el mejor, no voy a ser chauvinista, pero es de los que merece la pena ver. Luego al extraterrestre le diría que en Zamora empezase por ver el juramento y luego no se perdiese nada de lo demás. Bueno, la catedral es la casa de la Cofradía del Silencio, pero muchas de las veces que todos los cofrades se acercan hasta aquí, a lo que vienen realmente es a charlar con el Cristo, a hablar con él, a pedirle algo, a darle gracias por algo o a pensar sobre alguna decisión importante que tengan que tomar cada uno. En esta capilla se custodia y recibe culto el Santísimo Cristo de las Injurias. Una imagen de una calidad artística extraordinaria, llama mucho la atención precisamente por esa calidad artística que tiene y que resulta evidente. Pero los zamoranos siempre lo han tenido en gran consideración entre sus devociones. Hay muchísimas personas que vienen a diario a visitar la catedral precisamente para hacer estación aquí en esta capilla y rezar ante el Cristo de las Injurias. Se realizó posiblemente hacia 1520-1525 y se atribuye últimamente al escultor castellano Diego de Siloé. Procede del desaparecido monasterio de San Jerónimo, que se encontraba al otro lado del río Duero. Con motivo de la exclaustración y desamortización pasó a la catedral. Forma parte de nuestra Semana Santa de Zamora. Sale en procesión en la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, también llamada Cofradía del Silencio, y también el Viernes Santo por la tarde, cuando la Real Cofradía del Santo Entierro devuelve la imagen en su paso hasta aquí, hasta la Catedral de Zamora. Sin demérito para el resto de grupos procesionales e imágenes que desfilan en la Semana Santa de Zamora, siempre se ha dicho que el Cristo de las Injurias posiblemente sea la mejor obra artística que desfila. Junto con el Cristo Yacente de Francisco Fermín, un discípulo de Gregorio Fernández del siglo XVII, y el grupo procesional de Redención de Mariano Benlliure. Costó su trabajo integrar esta imagen en la Semana Santa de Zamora, pero finalmente se consiguió. El obispo y el cabildo dieron permiso para que saliese por primera vez en procesión en el año 1925. En la Real Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias, también llamada Cofradía del Silencio, por
por tanto el próximo año celebraremos el centenario de la Cofradía del Silencio. Además del Cristo de las Injurias, la Catedral de Zamora tiene otros crucificados, como este, que fue conocido como el Cristo de la Cruz de Carne, crucificados con 3 clavos. ¿Pero sabían que no siempre se representaron de esta manera? Dentro de lo que es la iconografía del crucificado existen 2 modalidades. La más antigua, ceñida sobre todo a los hilos del románico, es el que llamamos Cristo de 4 clavos, porque lleva un clavo en cada una de sus extremidades, en cada una de las manos y en cada uno de los pies. Conforme avanzamos hacia el gótico, y a partir sobre todo de las primeras décadas del siglo XIII, y más hacia mediados quizá del siglo XIII, comienza a difundirse el crucificado de 3 clavos. Esto ya fue objeto de debate en la época. Lucas de Tuy, por ejemplo, que es un canónigo de San Isidro de León, arremete contra aquellos que propugnaban el Cristo de 3 clavos, porque él consideraba que a través de los escritos de la Biblia y de los santos padres y demás, realmente el crucificado, Cristo fue crucificado con 4 clavos. De hecho, se conservan las reliquias de los clavos de Cristo. Si nos atenemos a las reliquias, habría más de 4 clavos. Entonces, en fin, en principio, la distinción es esa. El de 3 clavos es propio del gótico en adelante y el de 4 clavos, sobre todo, del periodo románico. Sí que es cierto que luego en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco y sobre todo a través de la pintura sí que empezamos a encontrar otra vez de nuevo el crucificado de 4 clavos. Por ejemplo, Velázquez pinta un crucificado de 4 clavos. Pues voy a empezar por allí entonces. Voy a rehacer esta grieta. Principalmente es cal y arena, básicamente, vamos. Mortero de cal y arena, sencillo, con 4 partes de cal y una de arena. Nos damos con mayor proporción y otros con menos, pero vamos, principalmente es un poco la media. También le mezclamos con otro tipo de cales más grasas, dependiendo un poco de la flexibilidad que queramos. Con lo que se ha hecho todo siempre, toda la vida. O sea, el cemento es algo que se ha utilizado de hace nada y no solemos meterlo porque produce sales. Muchas veces se da encima de una zona que está muy blanda, se da una cosa más dura que dices, no tiene sentido. Es que no tiene sentido, vamos. Normalmente utilizamos materiales, luego pues hay resinas sintéticas que tienes que utilizar, pues no te queda otra, pero usamos mucho materiales afines a la obra. Y los materiales afines a la obra son con los que se han hecho toda la vida, vamos. Este mortero le damos ahora, cuando aclara, queda bastante blanco y lo que hacemos luego es teñirlo un poco para que no llame la atención respecto al conjunto. Esta piedra previamente la hemos sellado con una resina, la hemos pegado. Pues lo de mojarlo porque tiene bastante humedad. Si tú pones el mortero aquí, la parte que está en contacto con la piedra se secaría muy rápido y entonces crearía una grieta superficialmente a la hora de... Crearía bastantes grietas, vamos. Se tiene que notar. Se hace un poco adrede y se hace un poco porque sería muy difícil llegar al punto de que debe. Entonces, claro, dices, bueno, vamos a llegar a un... para saber qué se ha hecho esa restauración y dónde se ha hecho. Pero se tiene que notar pero que a cierta distancia se integre. Y no es lo mismo en una obra, en una pintura así, que en una pintura, por ejemplo, de una imagen, de un santo. Claro, ahí ya tienes que afinar, ahí sí que tienes que afinar más. De material solemos dar poca cantidad, que vaya un poco más bajo, para verse que se ha hecho y diferenciarse del original también. Y es una manera también de no tapar nada de la piedra original. Yo vivía en Burgos y veía muchas cosas que se restauraban y cuando yo iba en el autobús yo veía ahí cosas que me gustaban y tal, y digo, bueno, pues oye, pues puede ser una buena salida y demás. Yo hice Bellas Artes
y una de las especialidades que había era restauración. Realmente lo que sabes es restaurar, o sea, no es que estés especializado, sí, estás especializado en eso, pero eres restaurador, o sea, tienes que saber que este material, tienes otra serie de materiales que no le van a afectar negativamente y tienes que saber utilizarlos en una reposición. Intentas mejorar un poco y meterte un poco más en otro tipo de materiales, porque dices, bueno, yo normalmente no hago morteros y estas cosas, yo soy más de madera policromada, de retablos y demás. Y un restaurador lo que tiene que saber es eso, qué materiales le vienen bien a la obra y qué materiales le vienen mal. Me dan esto a hacer meto cemento, porque es lo primero que pillo, que es lo más fácil. O meto yeso, que es una fuente de humedad que capta la humedad y perjudica mucho toda la obra. Hay que tener habilidad para utilizar ese tipo de materiales también, que eso es una capacidad que vas adquiriendo con la práctica. No es algo que estudias y que bueno, que tiene su parte teórica, pero mucha parte es de práctica. Y esto principalmente es mucha práctica. La gente que viene a ver y a interesarse es parte de la restauración también. Sin eso no se restauraría. Sin el interés de la gente del pueblo por hacerlo, no se llegará al fin. Mira, aquí hay un poco de cemento que no se ha quitado. Y está durísimo. Y es esta zona de aquí. Probablemente de cuando lo intentaron sujetar en algún momento. Y siempre se ha hecho, ¿eh? Vamos, de hecho, ahí justo al lado ya había una cantidad de mortero, pero algo exagerado. Pero mortero con un poco de cemento. Tenía cemento. El que lo ha hecho sabía un poco de qué iba el tema. Porque sí que ha hecho... Pero se nota que ha hecho algo de cemento para que estuviera más fuerte. Se nota, ¿eh? Pero claro, ha tapado mucho. O sea, para tapar una grieta así, pues ha hecho una cosa así. Y ya ha dicho, pues si hace algo así, pues lo hago para que quede bien así. Y tal. Y coge y te lo hace así. ¿Por qué? Porque le gusta a él así. Pero no quiere decir que sea así, como tiene que hacerse. Por aquí empieza a saltar ya el sobrante. Pero bueno, todavía se arrastra mucho. La cal y arena hace una reacción química. Es una reacción química que no lo hace en el momento, es una reacción química que se produce con el tiempo. Y lo que hace es que los pigmentos que tú echas encima se los queda dentro y ya se quedan ahí, porque se transforman en piedra y ya forman parte de la piedra. Son procesos que se ven en la naturaleza, ¿eh? No me lo estoy inventando. Esto es una mezcla que tenemos de pigmentos con acetona, un poco del tipo a lo que queremos, y son pigmentos que se aplican sobre el mortero y luego al secar aclara un poco, ¿eh? Bueno, ahí ya más o menos se está viendo ya cómo se integra con el muro. Ya está. Ha enmudecido el chelo. El desgarro de sus cuerdas no es tal cuando asomas por la puerta. La catedral se amilana, el cimborrio se hace pequeño. Es muy familiar este lugar, no solo para mí, sino por supuesto para todos los zamoranos. Es un lugar emblemático y de hecho es epicentro, por ejemplo, en uno de los momentos más importantes para esta ciudad, como es la Semana Santa. Aquí se concitan muchísimos sentimientos, aparte de muchísimas personas. La torre, la campana, que la llamamos la bomba, que se convierte en un gran llamador que da cabida a ese sentimiento fraternal y también de absoluta introspección para todos que compartimos, pues forman no solo un escenario, sino el corazón de una casa, que es Zamora. Tus pies. Qué estampa de ciudad, elegante, recia, planchada, porque la hechura de una estameña es como Zamora misma, humilde, pero siempre digna. Ese juramento del silencio, esa plegaria, supone un momento
íntimo y a la vez absolutamente compartido. La plaza se llena de cofrades que al final son hermanos. Es impresionante cómo esta plaza llena de gente se calla. Es un momento de intensidad máxima, es algo muy personal, pero a la vez es absolutamente público y compartido, y lo que yo creo que se pretende en ese momento es generosamente abrir no solo el corazón, sino también la palabra a todos. Esa tarde, el Cristo de las Injurias y su ciudad son los absolutos protagonistas, y aquí se concitan todos los zamoranos, los que están, los que no están, porque la vejez y la enfermedad se lo han impedido, porque la distancia ha hecho que no puedan estar aquí en esta plaza ese día, hasta los que ya no están con nosotros. Esa misma tarde los llevamos no solo en el recuerdo, sino en el corazón. ¿Por qué esta tarde es de vida? ¿Por qué esta tarde es de vuelta? Que aquí estáis los que estáis fuera, que habéis venido de nuevo y se adelanta el encuentro y se reparte cariño, que se aprieta en un abrazo. Yo conocía anteriormente ese momento, lo vivo y lo trabajo desde hace muchísimos años, pero es una responsabilidad que se vive con una intensidad muy importante. En ese momento la verdad es que te empequeñeces, pero a la vez todos los sentidos se ponen en alerta. Empiezas a ver la luz de la tarde que se transforma a lo largo de toda la celebración de ese momento del juramento en una oscuridad, la de la noche. ¿Juráis guardar silencio durante todo el recorrido de esta procesión? Sí. El sol va cayendo, asoma en sus últimos rayos por el arco de los jardines del castillo. La bomba suena, es un tañido machacón y lento que se convierte en un gran llamador que hace de efecto reclamo para todos los que aquí nos reunimos. Oídlo, esta no es mi plegaria, esta plegaria es por todos. Va sobre la injusticia, con la esperanza de un pueblo que en esto no se resigna. Nos reunimos para pedir y acordarnos de todos los demás y para tener en cuenta que se celebra la máxima expresión de, yo creo que de piedad y de misericordia, ¿no? La que expone al fin y al cabo una imagen como el Cristo de las Injurias, una talla espléndida, pero a la vez la mayor representación de la injusticia. La catedral es un emblema y lo es desde su propia fisonomía, ¿no? El cimborrio que veis, esa cúpula gallonada, es absolutamente característica y yo creo que la llevamos un poco todos los zamoranos en el corazón. En Zamora solo nos arrodillamos este día, pero no nos importa porque lo hacemos conscientes ante las injurias del mundo. Está un tanto apartada, está en un extremo y en una atalaya, pero significa un lugar de encuentro y un lugar absolutamente testimonial, no solo de la historia de una ciudad románica fundamentalmente, sino también la historia de todos y cada uno de nosotros. Al final, bueno, pues es una historia de amor. Antes de empezar a trabajar ya sabes que hay un estudio un poco, sobre todo para ver qué tipo de obra es, si sabemos la documentación que tengamos sobre ella, siempre nos viene muy bien para empezar esa obra. Y luego hay que hacer un montón de pruebas para poder saber con qué empiezas a hacer. O sea, tanto si la imagen, como en este caso un lienzo, está mal de fijación de la policromía, se tiene que pensar siempre primero en fijar esa policromía. Son pasos que vas construyendo, como quien dice una casa, pues construyes también una restauración. Empiezas primero con los problemas que tengas estructurales y luego vas poco a poco subiendo con pues, la limpieza, que es una cosa muy llamativa quizás, pero a lo mejor también a la vez es muy problemática, porque la mayoría de la gente siempre se queda con la idea de ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis limpiado? ¿Qué habéis puesto? ¿Qué habéis pintado?
Estoy con la limpieza, hemos hecho la fijación de la policromía y ahora tras hacer unas catas de limpieza se ha determinado tanto el producto como el proceso para hacerlo. Tengo demasiadas mezclas, demasiados test que hay que realizar para encontrar el producto adecuado. Son unas mezclas de disolventes que, dependiendo de la suciedad que tengamos, en este caso unos barnices oxidados, pues tienes que buscar unos parámetros que te dan, entonces mediante químicamente unas mezclas y limpias, más o menos por zonas, por manchas, para que no genere ningún tipo de marcas en la policromía. Con el paso del tiempo que llevas experiencia ya sabes más o menos cuánto te va a llevar una pieza y después de hacer unos estudios sabes más o menos cuánto ya, pero todo te puede sorprender. Lógicamente tú puedes empezar una pieza y te puedes decir pero esto ya no puedo avanzar más o tengo que ir más despacio o incluso más rápido de lo que lo pensaba. Entonces es muy concreto eso. Se hace todo base en pruebas, en base catas, muy minuciosamente para conseguir que la estructura de la policromía, la estructura de la tela, la estructura de todo el material que tengamos se mantenga como estaba en origen. Con los hisopos vas limpiando hasta que consigas que el barniz, en este caso, se vaya eliminando sin tocar la policromía. Nosotros solo eliminamos todo aquello que se ha deteriorado con el paso del tiempo o que se ha anexionado con el paso del tiempo, pues como, yo qué sé, la limpia con prontos, ceras o barnices. Eso es lo que te da un poco más miedo al empezar, pero tienes que saber muy bien antes lo que vas a hacer. Mira, esta zona de aquí está más o menos limpia, esto es más limpio, y esta zona es sucio. Esta zona de aquí sucia se aparece con un tono amarillento o marronáceo, pues porque son los barnices que se han oxidado con el paso del tiempo. Esta zona de aquí ya hemos eliminado el barniz, entonces estamos viendo la policromía original. Hay obras que son oscuras, que no se ven nada, que no sabes ni lo que te vas a encontrar y de repente empezar a limpiar, empezar a tocar una obra que dices, es que no lo he hecho yo, claro, lo ha hecho un artista en el siglo XVII, da una sensación como de vacío, diciendo, pero ¿cómo me voy a enfrentar yo a esto cuando yo ni siquiera sé cómo lo hicieron en otros tiempos? Pero la verdad es que es una alegría empezar a limpiar o empezar a restaurar una pieza y saber cómo lo han hecho antes y cómo ver detalles que la gente normalmente no ve. A Zamora la consideramos la ciudad del románico. Zamora tiene 23 iglesias románicas o con restos románicos de los siglos XII y XIII, pero de entre todos esos edificios destaca sobre todo, evidentemente, la catedral, que es la cátedra del obispo. La de Zamora es la catedral más antigua y más pequeña de cuantas existen en la comunidad autónoma de Castilla y León. Concretamente se comenzó a edificar en el año 1151 y se consagró en el año 1174. En esa primera campaña constructiva se replantearía el edificio y se realizarían también los muros. Durante la segunda campaña constructiva, entre el año 1174 y 1200, se realizaría la cubrición del edificio. De esa época es el cimborrio o la cúpula que está situada en el corazón del transepto del crucero de la catedral. En un edificio románico los muros son muy sólidos y tienen muy pocos vanos. Por esta razón se quería dar luz al interior de la catedral y se elaboró este cimborrio, esta cúpula, posiblemente por un maestro francés cuyo nombre desconocemos. Fue una solución tan agraciada, tan afortunada, que se copió en otras iglesias, por ejemplo, en la Catedral Vieja de Salamanca, en la Colegiata de Toro y en la sala capitular de la Catedral de Plasencia, en Cáceres. Es funcional y decorativa. Un tambor con 16 ventanas que dan luces hacia el interior y una cúpula por encima de ese tambor con 16 gallones que vienen a concluir en una clave central. No es lo que vemos por fuera, lo que vemos también en el interior. En el interior esos gajos son lisos, pero en el exterior están escamados. Y esto se ha convertido en el emblema de la ciudad de Zamora. Si por algo es conocida la ciudad de Zamora es precisamente por este elemento constructivo de la catedral, que es el cimborrio. Y luego en cada uno de los ángulos
hay 4 cupulines que son más pequeños. Ese artista o arquitecto francés recoge diferentes tradiciones de los cruzados en Tierra Santa, también tiene antecedentes en la mezquita de Kairouan, en Túnez, también en la zona de Francia, entonces todo eso cristaliza en esta cúpula. Y es precisamente la innovación que produce y la belleza que produce lo que hace que después sea imitada en lo que llamamos las linternas o las cúpulas de la Cuenca del Duero. La torre de la Catedral del Salvador fue realizada en la tercera campaña constructiva, es decir, a partir del año 1200. Es una torre baluarte. Sabemos que Zamora fue una ciudad fronteriza, por tanto necesitaban una torre que fuese fortaleza y que fuese también vigía. Al final se ha convertido en una torre, campanario también, con los 3 cuerpos superiores con vanos para colocar las campanas, que además van en orden decreciente. 3 vanos en el cuerpo superior, 2 en el intermedio y 1 en el más bajo. Supongo que será orfebrería lo que hago yo. Yo entro en este mundo de este tipo de piezas por una cosa que te va a parecer increíble, y es con las crisis que ha habido. Todas las piezas están hechas a mano, todas las piezas que ves, todas una por una, está hecha a mano, hasta el último detalle y el último ladrillo que veis está hecho grabado a buril. Todo está hecho a mano, todo. Con lima, sierra e imaginación. Cada pieza de estas que ves son más de 3 años de trabajo. O sea, no es una piecita que se hace voy a decidir hacerlo una tarde, no. Estos son 3 años de trabajo y además de mucho trabajo. Es vocacional, no sé cómo explicártelo. Este tipo de trabajos a mí me encantan, o sea, es lo que más me gusta hacer es este tipo de trabajos. Creo que me llenan de una satisfacción, que el otro también me llena, pero es que este tipo de trabajos son muy especiales. El primer trabajo que empecé fue con la crisis del 92 y este fue el primer trabajo que hice con la crisis. Al tener poco trabajo, pues me daba tiempo a idear una pieza y empecé por el Palacio de Astorga, bueno, pues porque yo soy de Astorga. Gaudí era un arquitecto excepcional y con una imaginación fuera de lo común. Creo que la obra de Gaudí, plasmada simplemente en este palacio, me parece algo impresionante. Es una pieza que nunca se ha hecho en este material, creo, y me veo que tenía capacidad para hacerla y quería darme, sobre todo, probarme a mí mismo. Y bueno, y aquí tienes el resultado. Este fue mi primer trabajo que hice. A continuación, la catedral, que fue en la otra famosa crisis del 2008, una cosa así, que hubo otra crisis muy fuerte también. Pues a mí es que solamente de verla es que me inspira verla, porque me encanta ver este tipo de obras. Seré capaz de hacerla, no seré capaz de hacerla, y empiezas a hacer pieza por pieza, y al final, oye, pues te animas y vas haciendo, pero lo he hecho además siempre en momentos, en ratos libres. De hecho, he pasado muchos días y sacando cientos y cientos de fotografías de detalles de la catedral, que después más o menos pues iba incorporando a nuevas ideas y nuevas cosas. Cierro el taller a las 8 de la tarde y a partir de las 8 me pongo ya pues hasta las 12 de la noche pues a hacer. Además soy un apasionado de León y de nuestra historia, y creo que hay unos edificios y una serie de elementos que me parecen magníficos, sobre todo para reproducirlos. Por ejemplo, se han hecho reproducciones en madera, pero en este metal, en plata, nunca vi estas reproducciones. Ni esta, ni... bueno, hasta que... creo que nunca las... no sé si las habrá visto, pero yo desde luego no las había visto. Cualquiera que mire la Catedral de León se queda pasmado mirándola, porque dice, joder, qué trabajo. Y después esto lo llevas a tu casa y la ves todos los días y es una satisfacción tremenda. Antes había escuelas de platería,
Normalmente todos los plateros antes y orfebres tenían aprendices y iban pasando digamos, de generación en generación sus conocimientos, pero es que hoy no queda nada de eso ya. No hay interés tampoco en este tipo de trabajos y entonces pues poco a poco esto se irá perdiendo y se va perdiendo. Porque ¿a quién le transmites esto? No veo tampoco interés por parte de, digamos, de las autoridades o de a quien corresponda de promover este tipo una escuela de este tipo de cosas. No la veo, no sé si la habrá, pero yo desde luego la desconozco también. Yo me meto en esta obra por afición, o sea, por afición y por vocación, por así decirlo. No me meto por dinero. Si pues haces una obra de estas y alguien te hace una oferta, pues posiblemente te deshaces de ella. Pero me desharía con un dolor tremendo, porque son muy especiales. Cuando haces trabajos de este tipo, pues tienes que estar también preparado para una pieza de restauración que no es nada fácil, porque es muchas veces más complicado restaurar una pieza que hacerla nueva. Y además me intento ponerme en su piel, cómo lo hizo esto, de qué forma lo hizo, me gusta mucho estudiar la pieza antigua, sobre todo para ver cómo fue realizada, y yo intentar, imitarle, porque muchas veces son más maestros que éramos nosotros, Al fin y al cabo, ellos carecían de muchísimas herramientas que hoy tenemos nosotros. Cuando termino una obra, lo que tengo es un descanso, digo, por fin he acabado esto, que me ha llevado 3 largos años hacerla, y tengo un descanso de la mar, te lo digo en serio, que es un descanso tremendo. Y digo, sobre todo de alivio, por fin acabé. Y siempre digo, no me vuelvo a meter en otra obra, pero al final siempre vuelvo a hacer otra. Cuando vas por la calle y llegas a Semana Santa y ves a los papones con su respectivo escudito, y digo, ese escudito es mío, lo hice yo, y todo esto pues a mí siempre me satisface mucho, la verdad. Siempre es satisfacción del trabajo realizado y bien hecho, claro. Entonces, ¿qué me motiva a hacerlo? Sobre todo porque son edificios históricos que tienen una carga histórica tremenda y después es que son preciosos. Y esta es la bomba, probablemente la campana más famosa de todas las Semanas Santas de España. A pesar de que su sonido se apagó hace 30 años, hay una cofradía que sigue recuperando esos sones cada miércoles santo. La campana más grande, la campana más grave de todas, que parece ser que desde el primer año, desde el año 25, sonó antes de la procesión y durante la salida. Es una manera de llamar a muertos, en definitivo. Esa campana hace décadas se estropeó, parece que repararla cuesta muchísimo dinero, y a nosotros se nos ocurrió recuperar el sonido. Está recuperado gracias a las gestiones de Luis Jaramillo, que es el director regional de la COPE, hermano de la cofradía, ha sido mayordomo y una persona muy vinculada con Zamora y con su Semana Santa, que rescató de los archivos de la COPE una grabación. Esa grabación la han limpiado y gracias a Pedro Galende también, que es el que se ocupa del sonido de la Semana Santa, pues suena en la plaza como si viniera de la propia torre y da un ambiente muy especial.
Es la llamada a la procesión. Todos los que tenemos cierta edad recordamos venir a la catedral por la Rúa y desde muy lejos, ya desde la Plaza Mayor, escuchar el sonido de la bomba. Eso te lleva directamente a la catedral y te mete en la procesión, porque vas a jurar silencio y porque durante 3 horas largas vas a ir contigo mismo. Yo escribí en alguna ocasión que debajo de cada caperuz va un cofrade dándole gracias a Cristo por haberle permitido vivir lo que ya ha vivido y pidiéndole poder seguir acompañándole muchos años más. La Torre del Salvador es el punto más alto de la Catedral de Zamora, pero desde aquí se divisan muchas otras iglesias que a su vez también tienen torres. La torre es un elemento que prácticamente nace con el inicio del cristianismo. Ya vemos las primeras torres en el siglo VI, ¿no? Al final tenemos 2 aspectos claves en la torre, el aspecto simbólico, todas las civilizaciones tienen algún aspecto con torre, las pirámides, los zigurates mesopotámicos, y aquí la torre también es un aspecto de ascensionalidad hacia Dios, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho más el aspecto práctico. Ya digo, desde el primer momento la torre sirve también como un elemento defensivo, en muchos casos para cobijarte si viene algún problema. Las famosas torres de Irlanda, ¿no? Donde si venían los vikingos tú te escondías. Y también pues para guardar tesoros, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque lo que van a generar es, digamos, el aspecto más importante, que es el campanario. Podemos pensar una cosa, el campanario, las campanas funcionan como una especie de, voy a decir la tontería, teléfono móvil de la Edad Media. Estamos ante una imagen única en España y yo diría que en Europa en general también, porque se trata de una representación de Cristo, Camino del Calvario, conocida con el nombre de Cristo de las Batallas. Se asocia, según la tradición, a la devoción de Isabel la Católica, ya que recibe el nombre de Cristo de las Batallas porque, según esa tradición, habría acompañado a los reyes católicos en las batallas que ellos libraron, en la propia toma de la ciudad de Granada en 1492. Pertenece a las Madres Dominicas, pero es la imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Batallas y procesiona la noche del Jueves Santo a las 2 de la mañana y se convierte en una procesión única también, primero por la talla, pero también por el recogimiento que supone esa procesión. Los hermanos portan antorchas, solo se escucha el sonido del tambor destemplado en la noche de Ávila y es desde luego una procesión única y además, bueno, pues con una imagen que despierta mucho fervor entre la población abulense, acaso también por toda esa historia que le precede, por esos milagros, por esas cuestiones asociadas a su pasado. Son muy pocas, o por no decir casi ninguna, las imágenes que podemos encontrar con este formato. Medio cuerpo, además realizado en barro cocido, en terracota, una técnica que es habitual del Renacimiento italiano, en concreto de la zona de Florencia, Bolonia, de finales del siglo XV, última etapa del siglo XV, primeros años del siglo XVI. A principios del XVIII, 1700 aproximadamente, se le decora con toda esta estructura, con todo este baldaquino dorado según ese modelo barroco. Estaría sobre todo orientado a una capilla privada, la devoción privada, que también es muy habitual a finales del siglo XV, según ese modelo de la devotio moderna, en la que se utilizaban pequeñas imágenes, pequeñas esculturas, tablas, pinturas, para utilizarlas, o para colocarlas, mejor dicho, en oratorios privados. Esa vinculación directa con los reyes católicos, o más bien con Isabel la Católica, pertenece a la tradición que se va transmitiendo de generación en generación y se va registrando en documentos, pero en épocas posteriores. Lo que nos dicen los documentos es que el rey Fernando el Católico tuvo una relación directa con el convento de Aldea Nueva de Santa Cruz, un convento de madres dominicas. Él establece esa relación a través de su primera priora, Sor María de Santo Domingo, y él llega a donar 100 ducados anuales en concepto de limosna a ese convento, que deberían perdurar en el tiempo.
de esa relación entre Fernando el Católico y el convento es donde se establece que el Cristo de las Batallas pudo ser un regalo de Fernando al convento. Y efectivamente puede ser así, no hay ningún documento que lo demuestre, pero puede ser así por los viajes que realizó Fernando el Católico a Italia y por ese vínculo que establece con él. En el siglo XIX se produce todo ese proceso de desamortización de las órdenes religiosas. Las monjas se ven incapaces de cubrir las necesidades del convento y lo abandonan, pero con un plan B, que sería el acudir a Ávila, donde los marqueses del Fuentesol les habrían dejado establecerse en las dependencias del antiguo hospital de la Capilla de la Anunciación o Capilla de Mosén-Rubí. Y cuando vienen, en 1866, se traen consigo sus pertenencias, entre ellas el Cristo de las Batallas. Más pronto que tarde, zamoranos y visitantes podrán acceder a las cubiertas de la catedral para contemplar de cerca uno de los iconos del románico español. Por ahora tenemos que conformarnos con que llegue el miércoles santo y sea la Cofradía del Silencio la que nos acerque al cimborrio y a la Torre del Salvador. Nuestra sede canónica es la Santa Iglesia Catedral del Salvador. La procesión sale de la catedral, la cruz guía, que es la que abre procesión, y todo el que está vinculado a Semana Santa lo sabe. Si hay cruz guía en la calle ya hay procesión, sale de la catedral el Cristo. También los hermanos, como somos muchísimos, ya hace más de 20 años que no salimos desde dentro de la catedral, ya salimos desde los jardines del castillo, pero al final los hermanos se forman en la plaza de la catedral, se hace una plegaria cada año por una persona distinta al Cristo de las Injurias, y después se jura silencio, se toma juramento de silencio por el señor obispo de la diócesis. Como de la catedral venimos y en la catedral nacemos, pues cuando se hicieron los incensarios, que ahora se llaman pebeteros, pero cuando éramos pequeños era el incensario este, en concreto, que no es el original, no es el primero, es lógico, es la catedral, pues es el cimborrio de la catedral, que es la seña distintiva de ese templo. Se hizo en los años 70, si no me falla la memoria, siendo presidente don Marcelino Pertejo Seseña. Surgió la idea en los años 90, a principios de los 90, de hacer el segundo pebetero, que sigue también con la simbología de la catedral, es la Torre del Salvador, y corona ese incensario, ese pebetero. La Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, Real Hermandad desde el año 2008, antes Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, Cofradía del Silencio, y así la conoce todo el mundo. Nace en el año 1925 con el fin de sacar a la calle en procesión al Cristo de las Injurias, que estaba y está en la catedral. Como consecuencia de determinados incidentes que hubo en el año 2 y en el año 3 del siglo pasado, nació con una regla de silencio, y además con la obligación de que se formase una cofradía con un mínimo de 100 hermanos en un tiempo récord, en poco más de 2 meses. De ahí viene la estameña, porque era un paño mucho más asequible y mucho más barato, y de ahí el veludillo rojo, que no es terciopelo, porque también era más barato. Y en definitiva, aquellos 100 primeros hermanos salieron la Semana Santa de 1925. Ahora somos casi 2.800 hermanos, estamos a punto de cumplir el centenario, que será en el año 25.